Bueno, hemos hablado en momentos que hay un cambio de tiempo o un tiempo de cambio. Yo creo que ahora se conjugan los dos y precisamente tenemos a un invitado joven, politólogo, economista, que va a poner en perspectiva todos estos cambios que está viviendo el mundo de la política a nivel nacional e internacional. Ricardo Pérez Fernández, gracias por estar con nosotros. Cómo no, muy buenos días, un placer para mí, gracias. Ricardo, comentábamos en las noticias internacionales ahorita el último acontecimiento entre Donald Trump y Corea del Norte. Sí. Te traigo esta colación para empezar desde lo lejos hasta lo más cercano. Muy bien. ¿Cómo tú crees que podría reaccionar una persona tan volátil como un Donald Trump ante lo que parece ser simplemente unas motivaciones más de parte de Corea del Norte, buscando como que se empiece una guerra, como que lo quieren? Es sin lugar a dudas una provocación más. Yo no sé si necesariamente el objetivo central del régimen de Kim Jong-un sea provocar un enfrentamiento bélico con Estados Unidos y sus aliados, porque de ahí no saldrían ganando de ninguna manera, sino más bien yo creo que es una herramienta que ellos han sabido utilizar de manera inteligente a través del tiempo para conseguir mayores concesiones en la mesa de negociación. Y claro, siempre a través de China. Recuerden que China es quien permite que el régimen de Corea del Norte continúe vivo y quien también pues sirve de árbitro en todas estas situaciones. ¿Qué gana China permitiendo eso? Una carta de poder muy poderosa, sí. Valga la redundancia, porque como es a través de China o con China que hay que negociar todos los desmanes de Corea del Norte, eso naturalmente que te da un asiento en la mesa de negociación y en una mesa de negociación además muy importante. Recuerden que en la península coreana, que se divide en dos, en Corea del Sur hay más de 30.000 soldados norteamericanos. De hecho, la capital de Corea del Sur, Seúl, queda a tan solo 38 kilómetros de la frontera de Corea del Norte. O sea que una situación de un conflicto bélico que escale no solamente provocaría graves daños a Seúl, capital de Corea del Sur, sino que también hay un altísimo riesgo de que pierdan la vida muchos soldados norteamericanos por la proximidad con Corea del Norte. Entonces, naturalmente, Estados Unidos tiene un interés porque en esta región del mundo, específicamente en Corea del Norte, las provocaciones constantes, este régimen que parece que no terminará por adaptarse e integrarse al concierto de naciones, pues que escale en esta situación y que eso llegue a una confrontación. Por eso China se siente, digamos que muy privilegiada y no quiere ceder terreno en lo que tiene que ver con ser el país a través del cual se negocia todo lo de Corea del Norte. Hablando de China, estos días vimos el anuncio del destructor, este gigantesco barco que presentó China, y además el anuncio de aumento en presupuesto armamentístico en estas naciones. Y conversando yo con otro experto internacional la semana pasada, nos preguntábamos si todo esto es solo un enseñar de músculos y colmillos o si realmente nosotros no solamente por lo de Corea del Norte, por el tema sirio y por el anuncio de aumento en presupuesto en un momento en que tenemos el problema de medio ambiente, situación de desafíos a nivel científico y medicina, pero las grandes naciones siguen apostando a poner más dinero en este tema de armamento. ¿Estamos coqueteando con una tercera guerra mundial? ¿Es posible o esto es solamente para enseñar músculos? Sí, no necesariamente esto se hace porque se prevea un enfrentamiento de tipo militar. Se hace más bien adhiriéndose a lo que son las claves de comunicación de las relaciones internacionales y de la geopolítica. En Estados Unidos hay un gobierno nacionalista, un gobierno fuerte, un gobierno armamentista además, que promete aumentar las inversiones en todo lo que tiene que ver con... ¿Donald Trump influyó en esas decisiones? Totalmente, claro que sí. Eso es una especie de mensaje que se envía, de que si ustedes están en estas disposiciones, nosotros también. Eso no necesariamente quiere decir que ninguno de los dos quiera que esto llegue a una confrontación que escale a una guerra, porque naturalmente que las pérdidas ahí para ambos y para el mundo serían incuantificables. Ahora bien, Estados Unidos anuncia, por ejemplo, y ya yo creo que es público, me parece que vi una foto en estos días, la entrada en vigencia, si se quiere, o en utilización de su nuevo destructor. Estamos hablando de el arma naval más avanzada que jamás se haya construido. Es un portaaviones de casi 20.000 millones de dólares.
Entonces eso naturalmente se intenta contrarrestar con los anuncios de China de que yo también sigo invirtiendo, voy a invertir más, yo también me estoy preparando para lo que venga. Recuerden que también en el mar Chino hay una serie de disputas que no se acaban de resolver, unas disputas territoriales entre Japón, Corea del Sur y China. Y Rusia también pone estrés en el medio de esto. En todo lo que puedan, siempre. También para convertirse en agentes con los que hay que negociar en el plano internacional. Entonces, por ese estrecho de mar, el que separa Japón y Corea del Sur, transita la inmensa mayoría de toda la carga comercial del mundo. Y por eso es tan importante el quién tiene derechos, o no necesariamente derechos, pero quién gobierna, quién incide más, quién tiene más influencia en este crítico estrecho de mar. Eso es un conflicto que continúa entre China y estos países, y donde naturalmente Estados Unidos tiene un rol muy importante que jugar, y también presta una vigilancia muy cercana porque le incumbe por el ámbito comercial. Todo esto sucede y seguirá sucediendo, pero parece que es casi una pantalla para disimular un poco lo que está pasando detrás. Donald Trump, todo el mundo sabe que sigue viviendo una investigación bastante ardua, que por todas vías ha tratado de controlar y de manipular y no ha podido. ¿Cómo tú ves que podría terminar eso? ¿Pudiera ser el Watergate del siglo XXI? Se especula mucho sobre eso, ya por el... ¿Tú crees que dura los 4 años en adendum a la pregunta de Iván? Yo pienso que lo primero que tendríamos que ver para tener más certeza de que si estamos caminando definitivamente hacia otro Watergate, o si esto será bruma que al final se despejará, es ver qué pasa en las elecciones de medio término del año 2018. Porque, les diré algo, mientras el Partido Republicano controle la Cámara de Representantes y el Senado, no cuenten con que haya juicio político. Y no necesariamente porque el partido tenga un interés marcado de proteger a Donald Trump y su presidencia. No es eso. Lo que pasa es que ellos como partido tienen una agenda programática, y naturalmente que contar con un presidente que no te vete ni te objete tus proyectos de ley, pues para ellos significa mucho. Y por eso ellos quieren un presidente republicano en la Casa Blanca que les permita trabajar, si se quiere. Pero además, no Ricardo, veta y no objeta por conocimiento o por falta de... Probablemente por falta de conocimiento. pero además le convendría a Estados Unidos como país, al margen del Partido Republicano, entrar en una situación de inestabilidad de la figura presidencial. ¿Qué magnitud puede tener? A largo plazo yo pienso que sí, porque, a ver, si al final se despejan todas las dudas y se llega a la conclusión de que hubo una especie de coordinación o colusión entre organismos de inteligencia de Rusia y la campaña de Donald Trump para hacerle daño a Hillary Clinton y para potenciar su triunfo, se ha argumentado que esto, y esto es sin contar la obstrucción a la justicia que está protagonizando Donald Trump, ese hecho podría ser imputado como una traición. Y si fuera así, lo que le conviene a largo plazo a la institución de la presidencia de los Estados Unidos es que se tome la decisión de llevarlo al juicio político, removerlo, y si se quiere empezar de cero. No es la primera vez que pasaría, ya pasó con Richard Nixon, y si bien es cierto que se desestabilizaría un poco la política, pero la política partidaria, en ese momento, la política partidaria presidencial, a largo plazo se fortalecen las instituciones y se manda un mensaje claro. ¿Y entonces quedaría el vicepresidente o se harían elecciones nuevas? Si solo lo destituyen a él, o sea, si no se comprueba que el vicepresidente también participó en esta coordinación, solo se iría el presidente y quedar el vicepresidente. No podemos gastar todo el tiempo en temas internacionales contigo, aunque es fascinante hablar de ello, pero ya finalmente, para cerrar el tema internacional, la guerra de Siria, ¿se vislumbra algún avance? ¿Sigue como está? El tema de la inmigración hacia Europa y todo el estrés que ha generado también en términos de terrorismo, ¿cómo lo ves? Al día de hoy, julio 2017, ¿ya cuánto tiempo tenemos en esa...? Ahí hay varios temas, varios años. La guerra civil empezó en el 2011, o sea, ya estamos hablando de 6 años. Y bueno, mira, Siria presenta muchas complicaciones. La presión migratoria que ustedes conocen, que esto ejerce sobre los países de Europa, por esa migración forzada que se va dando. Van millones y millones de desplazados, yo creo que sobre los 6 millones de desplazados ya, a esta altura. Desplazados no internamente, quiero decir personas que se han ido de Siria y que han emigrado hacia otros países, mayormente Europa. Hay un acuerdo con Turquía que está facilitando un poco
el tránsito de esos migrantes, poniéndole orden, si se quiere, a ese movimiento, pero eso está causando enormes problemas y dificultades en Europa. De hecho, el surgimiento de los proyectos políticos nacionalistas por toda Europa tiene una vinculación directa con esa presión migratoria que ha ejercido la guerra de Siria. En lo que tiene que ver con el conflicto de Siria en sí mismo, pues aquí también varios elementos. Primero, Rusia tiene un interés muy marcado de que Bashar al-Assad pueda continuar como presidente y pueda continuar liderando el esfuerzo bélico en contra de la rebelión, como llaman ellos, ¿no? Estados Unidos, por el contrario, tiene el interés de que tenía el interés de que Bashar al-Assad saliera de la presidencia. La verdad es que no sé cuál es la postura del gobierno de Donald Trump con relación a eso. Él no lo ha establecido. Sí, entonces, eso ha generado unas tensiones adicionales porque recuerden que Bashar al-Assad, que es alawita, pertenece al clan de los chiitas, que es la minoría en el mundo musulmán. Entonces, los sunitas, que son la mayoría, y estamos hablando de países como Arabia Saudita, como Egipto, se oponen a que éste continúe liderando también Siria, quieren que éste salga del poder, no necesariamente por alguna... de todos esos gobernantes cuando la primavera árabe, ¿verdad? De cuando la primavera árabe, sí, es el único que todavía ha logrado... Sobrevivió el momento. Sí, que ha logrado mantenerse. Entonces, hay una complicación de tipo religiosa que se agrega. Entonces, por un lado, Irán está interviniendo de manera oculta, por otro lado lo hace Estados Unidos armando a los kurdos y a otros rebeldes, por otro lado Rusia con los bombardeos y fortaleciendo el ejército. O sea, esta situación que aunque hablamos de que inició la guerra civil como tal en el 2011, de tanto tiempo atrás, tú vislumbras, o sea, hasta dónde puede desangrarse un pueblo, qué más puede suceder o hasta cuándo se puede perpetuar esta situación. Es muy lamentable, pero mira, lo que dio origen a esto fue una situación política. El origen de esa guerra civil es política. Entonces, por lo general, los conflictos políticos tienen soluciones políticas. El tema es que aparenta haber un punto de tranque, donde la salida de Bashar al-Assad, que es un elemento importantísimo para que se pueda reconstruir el país, no es un punto de negociación válido para los rusos. Y los rusos, ahora mismo, en este momento, es el país que tiene mayor incidencia, mayor influencia dentro de Siria. Ricardo, ya llegando al patio. Aterrizando. Sí. Vemos alrededor del mundo un Justin Trudeau en Canadá, vemos un Emmanuel Macron en Francia, vemos un Kim Jong-un en Corea del Norte. O sea, estamos hablando de perfiles de líderes en sus áreas, en sus países, de 40 años más o menos. República Dominicana. ¿En qué momento los partidos tradicionales y no tradicionales, porque aquí hay que meterlos todos en el mismo saco, se van a abrir un poco a que la nueva generación, que ha demostrado tener la capacidad intelectual, tener la capacidad de trabajo, tener los dones para poder liderar, no solamente a nivel congresual, senatorial, sino también a nivel presidencial posiblemente? ¿Cuándo tú ves que eso pudiera suceder? Cuando la clase política, cuando esa nueva generación de políticos, que nadie cuestiona su preparación y su disposición de participar de la política, cuando tengan la gallardía de desplazar a los que están. Porque en el poder nada se cede. Si lo que se está esperando es que los actuales se retiren de hacer política, terminen cuando ellos decidan, para que entonces los próximos ocupen el espacio, pues evidentemente que esta situación va a continuar. ¿Y cómo se hace eso, Ricardo? Porque, por ejemplo, vimos un Domingo Contreras que hizo de tripas corazón, hizo una campaña extraordinaria, ni el propio presidente Danilo Medina hizo una campaña en este periodo pasado tan creativa y agresiva y esplendorosa, y lo sentaron, y el PLD impuso a Roberto Salcedo, aunque perdieran. ¿Cómo se hace con eso? Participación política, simplemente. Una y otra vez. Exacto, eso es un caso de un intento fallido, pero la pérdida de una batalla no significa la pérdida de la guerra. Pero David Collado tuvo que inscribirse en el Partido Reformista porque Don Fello dijo que no, que era él, así es. Ese niño. Pero es normal, o sea que Fello todavía no tenía tiempo de desarrollo, había que darle más oportunidad. Sigo poniendo ejemplos. La resistencia es normal. Pero Hito Bisonó va a tener que poner un partido él mismo, porque dice aquí Antún que no, que lee, que va a Guerra y después él. Así es. Te sigo poniendo, esos son los partidos. Pero Hipólito Mejía, o sea, Luis Abinader es un proyecto bellísimo, y llevó a un partido que recién se formó, aunque sea con gente del otro partido, pero un partido nuevo, vamos a decir, el PRM.
y se convirtió en la segunda fuerza política, y dice Hipólito que en el 20 no se lo despinta a nadie. Cuéntame cómo que se hace eso. Con más participación política. No, es que no hay otro camino. Los jóvenes tienen que continuar echándose adelante sus proyectos políticos, tienen que procurar generarse espacios. Los espacios en la política no necesariamente se ganan desde la política misma. Usted puede empezar a generarse su espacio en otros ámbitos de la sociedad y luego por necesidad, por interés, por oportunismo, la política le dará el espacio. Por ejemplo, el proyecto de Milton Morrison. ¿Qué te parece? A mí sumamente interesante, muy inteligente de Milton. Porque lo que se vislumbra es que aquí estamos llegando a una situación que podría desencadenar en una crisis partidaria. Y si así fuera, si nos encontramos con una crisis partidaria, esa sería la oportunidad de oro para el surgimiento de otras propuestas organizacionales que pretenden, naturalmente, en la batalla de la política es así, desplazar a los que están. ¿Y esa crisis a mí me pareció un buen timing y me parece una iniciativa bastante interesante. Además que conozco a Milton personalmente, es mi amigo, sé la preparación profesional que tiene y la verdad es que una persona así integrándose a la política suma mucho a este país. ¿Y esa crisis partidaria tú crees que se llevaría a todos los partidos, incluyendo algunos que la gente que dicen estar hartos de los políticos tradicionales apoyan? No necesariamente. Habrá que ver cómo continúa desarrollándose todo. Déjame conectarte esta idea con lo que inicialmente dijiste. Tú me hablas de un Justin Trudeau, me hablas de un Macron, y hay otros más, jóvenes líderes que han surgido, que ahora son las principales figuras políticas de su país. Hay algo que tienen en común todos los países donde se ha dado un quebrantamiento o un desplazamiento de la clase política tradicional hacia ofertas nuevas que han terminado por encumbrar liderazgos jóvenes. ¿Cuál es ese elemento en común? Una clase media que supera el 50%. Porque por razones sociológicas, la clase media es la única clase socioeconómica que no tiene lealtades políticas, lealtades partidarias. La clase media puede hoy votar por el PLD. Y si el PLD no le resuelve su problema, en las elecciones de mañana puede votar por otra opción. Porque eso no quiere decir que sean desleales ni mucho menos. No, son leales para con sus intereses. Claro. Y esa es la clase media. Entonces la clase media es la que tiene la posibilidad de quitar y poner y de dar oportunidad de surgimiento a nuevos proyectos políticos. ¿Por dónde anda? El problema en la República ¿Por dónde anda? Vamos a ver. 27-28% es la clase media de la República Dominicana. El otro fenómeno que es capaz de plantear un quebrantamiento en un sistema de partidos es una crisis económica. No necesariamente que esto destruya una organización, o sea, que una crisis una crisis económica pueda destruir un partido o que pueda automáticamente procrear nuevos partidos políticos que desplacen a los anteriores, pero en lo político electoral, definitivamente, una crisis económica puede, de cara a un proceso electoral, darle más opción, más posibilidad de triunfo a otros proyectos políticos. Tipo la crisis bancaria del 3. Exacto. Eso no ha pasado aquí todavía, pero si llegara a pasar, eso también sería un elemento que podría provocar una especie de ruptura. Mira, que el tiempo, tú tienes que venir empezar a las 7 en punto la entrevista, porque ya Calimán nos está diciendo que tenemos poco tiempo, pero no podemos desaprovechar la oportunidad sin preguntarte, en esta misma crisis partidaria que ya hemos visto el panorama del PRD, ya te acabo de hablar de lo que pasa en el Partido Reformista y en el PRM, que es el otro partido, sí. Dice Hipólito que sí, también Luis anda por lo suyo. Entonces el PLD, que ha sido como el partido que se ha conservado durante todo este tiempo de crisis en estos partidos que te mencioné, todos sabemos la situación interna que hay y entonces la fricción que pone el tema de Odebrecht también. ¿Cómo vislumbras tú que afecta o que podría salir fortalecido, más dividido, debilitado el PLD con este caso, a donde hay pues personas, bueno, de hecho un ministro, creo que primera vez en la historia, sí, que un mismo gobierno, ¿verdad? Miembros del comité político, miembros del comité central, legisladores. Para el PLD resulta... Da tu lectura Para el PLD este es el reto principal, el reto más importante que ha tenido el PLD desde el 1996. Yo lo veo así de importante. Yo digo que si el PLD no logra limar sus asperezas, conciliar sus diferencias internas y de manera unificada tratar de salir hacia adelante de una situación como esta, que por cierto, escribí en un artículo
que el primer paso para el PLD poder salir exitosamente de esta crisis es reconocer sus errores, es reconocer públicamente que se han equivocado, es reconocer que en algunos ámbitos han fallado y decirle a esta sociedad, luego de ese mea culpa, a lo Blas ¿qué es Peralta, lo que sí, se va a más o menos, hacer? ¿tú crees? No, porque también digamos que el momento, el timing de la disculpa para saber si es sincera o no, pesa mucho. Ya luego que Entonces, usted se ve irremediablemente entrampado. Este es el tiempo que el PLD pide disculpas. Definitivamente, este es el momento de decirle, de admitirle a esta sociedad dónde se ha fallado, pero más importante aún, de decirle qué se va a hacer ahora que lo tienen todo, porque el PLD lo tiene todo. El PLD tiene el poder ejecutivo, tiene la mayoría de los ayuntamientos y alcaldías, tiene la mayoría en el poder legislativo. Ahora que lo tienen todo, decirle al país cuáles medidas puntuales se van a tomar para que lo que sucedió en el pasado no se vuelva a repetir. ¿Y cuál PLD, Ricardo, va a decir eso? ¿El de Danilo o el de Leonel? Ellos ambos deben de procurar que sea el PLD, que sea el PLD uno, el único, indivisible, que el que llegue a ese resultado. Si se continúan con esas luchas de tendencias, entonces esto no termina bien para ninguno de los dos. Pero el comité político, Iván, no se junta. Ricardo, ya mi última pregunta, ya Sí. un sí o no, Sí. por cuestiones de tiempo. Qué difícil, esas preguntas no me gustan. El PLD Sí. actualmente, hoy, gana en el 20. No sé. No he visto encuestas, no he visto cómo en términos de intención de voto se ha reflejado lo de Odebrecht. Pero ¿y de quién va a perder? Porque eso es otra cosa. ¿Cuáles son las alternativas políticas? A menos que Milton Morrison. Mira, y una última información para que contextualicemos esto de Odebrecht apropiadamente. Es el caso de corrupción más escandaloso que recordamos en la República Dominicana. En la región. El Latino Barómetro, que es una medición, una encuesta que se levanta en todos los países de América Latina para medir distintos asuntos políticos, sociales, económicos, hizo la siguiente pregunta. Es una afirmación y luego se le pregunta a la gente si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Esto era lo que decía. Yo estoy dispuesto a pagar el precio de la corrupción siempre y cuando me resuelvan mis problemas. Esa era la afirmación. Entonces, ¿de acuerdo o en desacuerdo? El promedio de los de acuerdo en América Latina fue de 39%. ¿Ustedes saben cuánto fue en República Dominicana? 65%. Yo estaba ahí seguro en esa encuesta. Entonces, es que de por sí los problemas básicos no se resuelven como a quiera. los que creen que el caso de Odebrecht por sí solo va a poder llevarse de cuajo el sistema partidario, le dejo esa pregunta para que reflexionen y entiendan mejor al elector dominicano. Ricardo, te vemos opinando y en los medios y tal, ¿no te interesa o no te vislumbras participando directamente en política, ya sea un cargo electivo? No, yo estoy trabajando en mis proyectos privados porque de algo hay que vivir. Está creando una necesidad para que lo llamen. Entonces, cuando todo eso esté organizado se contemplarán otras cosas, pero no es mi interés. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos un joven talentoso que no le interesa por ahora participar directamente en política y es el problema de que mucha gente con talento no quiere participar y ahí están los otros. Sí, bueno, así es, eso es verdad. Así despedimos la entrevista con Ricardo Pérez Fernández. No se despegue de ahí, volvemos con más contenido.